tengan todos ustedes que con humildad, con sencillez, se acercan a su canal de la Santa Biblia Hablada para compartir y reflexionar en torno a la palabra de Dios. Damos gracias a Dios por todo su amor, por toda su misericordia, por permitirnos esta maravillosa oportunidad en este día donde celebramos la fiesta de Pentecostés, el nacimiento de nuestra iglesia. Feliz día de Pentecostés también para ustedes y que desde ya podamos vivir un Pentecostés toda nuestra vida, pidiendo la presencia del Santo y Divino en nuestras vidas, que podamos vivir Pentecostés, que podamos vivir a plenitud ese encuentro con la palabra de Dios, que podamos también nosotros, desde nuestra experiencia diaria, poder dar a conocer a los demás las maravillas. Nosotros saludamos a Ebe, aquí en la espera de la santa palabra de Dios, a Viviana Zúñiga, bendecido domingo, Padre Gregorio, presente para la escucha de la palabra, Isidra Romero, lista para estudiar la palabra de Dios. Saludamos también a Irma Collazo, saludos Padre Gregorio, a Isidra Romero, buenas noches. Saludamos a Jesús Alexander, buenas noches Padre José Gregorio, feliz día de Pentecostés. Saludamos a Juli Pérez, hola Padre Gregorio, muy buenas noches, feliz bendecido domingo, día de Pentecostés. Gela Luna, buenas tardes, noches Padre Gregorio, feliz día de Pentecostés. Verónica Martínez, buenas tardes Padre José Gregorio, esperando la enseñanza de la palabra de Dios. Reginaldo Santo, muy buenas tardes Padre Gregorio, saludos. Saludamos también a Mónica Lili, buenas noches Padre Medina, esperando la palabra de Dios, saludos desde Perú. Marisol Márquez, buenas noches Padre Gregorio, bendiciones. Joaquín Sánchez, buenas noches Padre. Hoy saludamos también a Isidra Romero, a Aurora Pérez, buenas tardes Padre. A Yesenia Rauda, saludos desde Carolina del Norte, gracias Padre Gregorio, a Elvin Paz, Dios le cuide Padre Gregorio, Lili Guillén, feliz día de Pentecostés. Saludamos también a Adelina Luna, buenas noches Padre Medina. Saludamos también a Marta Alexandra, feliz día Padre José Gregorio. Saludamos a Sadie Torres. Buenas noches, Padre José Gregorio, saludos desde México. Saludamos a todos los que se hacen presentes en este encuentro con la palabra de Dios. Pedimos a Dios que nos conceda la gracia de que se pueda mantener el internet para que podamos compartir sin ningún inconveniente la santa palabra. En el día de ayer compartíamos el capítulo número 32 del segundo libro de las Crónicas, donde nos presentaba todo el reinado también de Ezequías, cómo se apartó del camino de Dios, cómo oró a Dios, Dios de su vida, le regaló muchos años más de vida, pero va a morir después y le va a suceder en el trono uno de sus hijos. Por eso vamos a pedir, decimos, ven Espíritu Santo, rayo de tu luz, para que nos ilumine, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para escudriñar tu santa palabra y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Saludamos a todos los que se van haciendo presentes en este en vivo. A José Manuel García, a Ecaro, a Marta Cáceres, a Junior Quintanar, a todos los que con humildad se acercan a la escucha de la palabra de Dios. Vamos a leer el capítulo número 33 de este segundo libro de las Crónicas. Este capítulo 33 tiene 25 versículos. Nos va a presentar el reinado de Manasés, pero también nos va a presentar el reinado de su hijo Amón, que es ya al final de este capítulo 33. Pero presta oído y que esté dispuesto a la palabra de Dios.
Libro segundo de las Crónicas, capítulo 33. Manasés tenía 12 años cuando comenzó a reinar y reinó 55 años en Jerusalén. Hizo el mal a los ojos de Yahvé, según las abominaciones de las gentes que Yahvé había expulsado delante de los israelitas. Volvió a edificar los altos que su padre Ezequías había derribado. Alzó altares a los Baales, hizo cipos, se postró ante todo el ejército de los cielos y les sirvió. Construyó también altares en la casa de Yahvé, de la que Yahvé había dicho, en Jerusalén estará mi nombre para siempre. Edificó altares a todo el ejército de los cielos, en los dos patios de la casa de Yahvé, e hizo pasar a sus hijos por el fuego en el valle de Ben-Hinnom. Practicó los presagios, los augurios y la hechicería, e hizo traer nigromantes y adivinos, haciendo mucho mal a los ojos de Yahvé y provocando su cólera. Colocó la imagen del ídolo que había fabricado en la casa de Dios, de la cuarta casa, y en Jerusalén pondré mi nombre para siempre, y no apartará más el pie de Israel de sobre la tierra que di a vuestros padres, con tal que procuren hacer según todo lo que les he mandado, según toda la ley, los decretos y las normas ordenados por Moisés. Manasés desvió a Judá y a los habitantes de Jerusalén para que hicieran mayores males que las gentes que Yahvé había exterminado delante de los israelitas. Habló Yahvé a Manasés y a su pueblo, pero no hicieron caso. Entonces Yahvé hizo venir sobre ellos a los jefes del ejército del rey de Asiria, que apresaron a Manasés con ganchos, le ataron con cadenas de bronce y le llevaron a Babilonia. Cuando se vio en angustia, quiso aplacar a Yahvé su Dios, humillándose profundamente en presencia del Dios de sus padres. Oró a él y Dios accedió. Oyó su oración y le concedió el retorno a Jerusalén, a su reino. Entonces supo Manasés que Yahvé es el Dios. Después de esto edificó la muralla exterior de la ciudad de David, al occidente de Gijón, en el torrente, hasta la entrada de la puerta de los peces, cercando el Ofel, y la elevó a gran altura. Puso también jefes del ejército en todas las plazas fuertes de Judá. Quitó de la casa de Yahvé los dioses extraños, el ídolo y todos los altares que había erigido en el monte de la casa de Yahvé y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Reedificó el altar de Yahvé y ofreció sobre él sacrificio de comunión y de alabanza, y mandó a Judá que sirviese a Yahvé, el Dios de Israel. Sin embargo, el pueblo ofrecía aún sacrificios en los altos, aunque solo a Yahvé su Dios. El resto de los hechos de Manasés,
su oración a Dios y las palabras de los videntes que hablaron en nombre de Yahvé, Dios de Israel, se encuentran escritos en los hechos de los reyes de Israel. Su oración y cómo fue oído todo su pecado, su infidelidad, los sitios donde edificó altos y donde puso cipos e ídolos antes de humillarse, todo está escrito en los hechos de Josai. Se acostó Manasés con sus padres y le sepultaron en su casa. En su lugar reinó su hijo Amón. Amón tenía 22 años cuando empezó a reinar y reinó 2 años en Jerusalén. Hizo el mal a los ojos de Yahvé, como había hecho su padre Manasés. Amón ofreció sacrificios y sirvió a todos los ídolos que había fabricado su padre Manasés, pero no se humilló delante de Yahvé, como se había humillado su padre Manasés. Al contrario, Amón cometió aún más pecados. Se conjuraron contra él sus siervos y le dieron muerte en su casa. Pero el pueblo de la tierra mató a todos los conjurados contra el rey Amón y proclamó rey en su lugar a su hijo Josías. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Damos gracias del segundo libro de las Crónicas. Este capítulo 33 tiene 25 versículos. Estos 25 versículos nos va a presentar el reinado de Manasés y también nos va a presentar el reinado de su hijo Amón, que es el que va a subir al trono después de la muerte de su padre Manasés. En estos dos reinados mantienen algo muy en línea y algo que también llevan los dos adelante. Y es que en medio de los dos reinados van ellos a hacer el mal a los ojos de Dios. Van ellos a actuar de mala manera delante de los ojos de Dios. Pero uno va a humillarse, se va a arrepentir, va a cambiar y se va a acercar más a Dios. El otro no lo va a hacer, sino que va a seguir empeñado en su maldad. Por eso vamos a ir escudriñando lo que nos presenta este capítulo número 33, el segundo libro de las Crónicas. Y presta oído y que esté dispuesto a la palabra de Dios. Escuchamos el versículo número 1 que dice así: Manasés tenía 12 años cuando comenzó a reinar y reinó 55 años en Jerusalén. Manasés, como lo dice la misma palabra de Dios, era el sucesor de su padre Ezequías, el que va a subir al trono. ¿Cómo? Pero no va a hacer lo que su padre Ezequías hizo cuando asumió el reinado, sino que va a hacer lo contrario. Va a irse por el camino de los reyes malvados que también han subido en el trono, por aquellos que hicieron el mal. Y Manasés se dejó contaminar por todo ello. Se le olvidó todo lo que su padre había hecho y resulta que él va a hacer lo contrario a lo que hizo su padre cuando asumió. Lo que nos presenta el versículo número 2 de este capítulo 33 del segundo libro de las Crónicas. Hizo el mal a los ojos de Yahvé, según las abominaciones de las gentes israelitas. ¿Qué dice la palabra? Hizo el mal a los ojos de Yahvé. ¿Qué hizo Manasés? Hizo el mal. No hizo el bien, no hizo ni lo bueno, ni lo recto, ni lo verdadero que había hecho su padre Ezequías.
también en medio del inicio de su reinado, sino que Manasés va a hacer el mal, se va a desviar del camino de Dios, no siguió los pasos de su padre, sino que él tomó una decisión ¿de qué? De hacer el mal. ¿Y qué mal fue el que Manasés iba a hacer e introducir en medio del pueblo? Ese mal de las gentes que Dios había exterminado de entre su pueblo. Es decir, Manasés se va a ir por la idolatría. Manasés se va a ir por la adivinación. Manasés se va a ir por el camino perverso de la destrucción y de la abominación, porque él va a hacer pasar a sus hijos por el fuego, cosa abominable ante la presencia de Dios. Manasés subió al reinado muy joven, pero hizo el mal a los ojos de Dios. Se fue por el camino de la idolatría, no siguió el camino de su padre. ¿Por qué el camino de la idolatría? Porque claramente el versículo 2 lo dice así. Hizo el mal a los ojos de Yahvé, según las abominaciones de las gentes que Yahvé había expulsado delante de los israelitas, según las abominaciones, lo detestable, lo perverso delante de la presencia de Dios. ¿Qué hizo Manasés? Se fue por ese camino. ¿Y cuántas personas no prefieren irse por ese camino y en vez de transitar el camino de Dios, que es el camino de la humildad, de la sencillez y del sacrificio? Prefirieron irse por el camino de la abominación. Ese camino que tomó Manasés y el camino que habían tomado muchos reyes antes que Manasés, que también habían ido por ese camino perverso. Pero Manasés, al inicio de su reinado, se va a ir por el camino de la abominación, por el mal camino. Hizo el mal delante de la presencia de Dios. Es decir, no tomó en ejemplo lo que su padre había hecho en medio de Jerusalén, en medio del pueblo. Y no fue capaz de hacer el bien, sino que hizo el mal ante los ojos de Dios. Y vamos a escuchar ahora. Volvió a edificar los altos que su padre Ezequías había derribado. Alzó altares a los Baales, hizo cipos, se postró. No solamente le bastó hacer el mal, no solamente le bastó irse con las abominaciones de los pueblos que Dios había expulsado de en medio de Israel, sino que volvió a retomar los altares, todo lo que era lugar para los dioses falsos, para los ídolos, lo habían destruido, según también lo que nos presenta el capítulo 31 de este segundo libro de las Crónicas, que después de la Pascua, todo el pueblo se fue a hacer una limpieza en el pueblo, destruir cipos, altares, altos, todo donde sacrificaban a los ídolos y no a Yahvé. Resulta que habían mantenido esa limpieza, habían mantenido el culto a Dios. Y resulta que viene uno que está haciendo el mal y que lo va a llevar a volver a construir altares, cipos, altos para ofrecer sacrificios a los Baales. Dice, volvió a edificar los altos que su padre Ezequías había derribado. Es decir, volvió a embarrar de inmundicia al pueblo. En vez de llevarlo en esa línea que lo había empezado Ezequías, de llevarlo por el camino recto, vino y acabó con todo. Va a destruir la fe del pueblo, va a acabar con la fe del pueblo que confiaba en Dios y que estaba ofreciendo el único sacrificio verdadero ante la presencia de Dios. Veamos cómo hay personas muy malas, cómo hay personas malvadas, cómo dentro de la misma iglesia hay personas malvadas. Se ha mantenido dentro de la iglesia una sana doctrina, una sana tradición, un sano ejemplo llevado a través de la palabra de Dios.
pero resulta que vienen personas, que vienen sacerdotes, vienen obispos muy malos, que están haciendo lo abominable delante de la presencia de Dios. Como que bendecir uniones homosexuales, estar de acuerdo con el aborto. ¿Qué son ellos? Personas que están haciendo lo abominable ante la presencia de Dios. Y no solo basta que ellos lo hagan, sino que están llevando al pueblo, están llevando a las personas también a creer en eso que ellos están fomentando. Qué tristeza, porque hay personas malas también dentro de nuestra iglesia católica, porque también hay que ver lo que hay dentro, cómo estas personas están haciendo el mal, lo abominable. Se ha mantenido una fe fuerte y vienen estas personas a desviar al pueblo por el camino de la perversión, por el camino de la maldad, por el camino de las cosas ante la presencia de Dios. Porque el mismo Jesús dice, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. En cuanto a la unión del hombre y la mujer para formar una familia, ¿es que acaso no han leído, dijo Jesús, lo que hizo el Padre Creador desde el principio, de que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola cosa? Es un mandato de Dios. Está establecido cómo se da el sacramento del matrimonio entre un hombre y una mujer, no entre dos hombres y no entre dos mujeres. Qué triste que dentro del mismo seno de la iglesia hayan malos pastores, hayan malas personas que estén llevando también por el camino de la perdición, por el camino de la realización de cosas abominables ante la presencia de Dios. Y eso también lo referimos dentro del seno de nuestra iglesia, porque no hay que ocultar la realidad de lo que está pasando, sino que hay que hablar con valentía, con fuerza, a la luz de la palabra de Dios. Manasés tenía el ejemplo de su padre. ¿Lo hizo? No, hizo lo contrario. Estos obispos y sacerdotes y diáconos tienen un ejemplo de personas consagradas y entregadas a la presencia de Dios como los santos en nuestra iglesia, pero ellos no lo quieren tomar, sino que están haciendo lo contrario a la palabra de Dios. Lo contrario, están yéndose por el camino de lo abominable ante la presencia del Señor. Qué tristeza, qué tristeza. Y por eso, de este capítulo 33 del libro segundo de las Crónicas, y presta oído y que esté dispuesto a la palabra de Dios. Construyó también altares en la casa de Yahvé, de la que Yahvé había dicho, en Jerusalén estará mi nombre para siempre. Construyó altares. ¿A quién? A lo abominable. ¿Dónde? En la casa de Dios. ¿Qué están utilizando estos falsos pastores que están también dentro de la casa de Dios? Están contaminando la casa de Dios. Están construyéndole altares a los ídolos, a los baales, a las abominaciones, que no está bien delante de la presencia de Dios. Porque bendecir parejas homosexuales es una abominación. Eso va en contra de la naturaleza. Pueden decir lo que digan, pero eso va en contra natura, es decir, en contra de la naturaleza. Y tú no puedes callarte ante eso. Celebramos a Pentecostés, el día de Pentecostés. ¿Y qué es el día de Pentecostés? El nacimiento de la iglesia. Los apóstoles salieron a anunciar la palabra de Dios con valentía, porque el Espíritu Santo los impulsaba. Y tú eres católico. ¿Y qué estás haciendo tú? ¿Estás dando testimonio? ¿Estás hablando en nombre de Dios? ¿Estás hablando con la palabra de Dios? ¿O estás aceptando abominaciones nefastas delante de la presencia de Dios? Construyó altares en la casa de Dios. Estaba profanando la casa de Dios. ¿Y cuántos ya han profanado la casa de Dios bendiciendo cosas abominables?
ante la presencia del Señor. Ahí está. Por eso hay que escudriñar la palabra de Dios. No se ataca a la persona, se ataca al pecado. Porque hay que tener esas cosas muy en cuenta. Porque lo abominable es el pecado que se comete. Porque hay que anunciar y denunciar ese pecado. Porque eso es un pecado, es una abominación delante de la presencia de Dios. Y es un pecado que va en contra de la naturaleza también. Y es lo que presenta la palabra de Dios. Construyeron altares. ¿Y dónde construyó altares Manasés? En la casa de Dios. Profanó la casa del Señor. ¿Qué están haciendo estas personas? Profanando la casa de Dios. Y cuando vengan las desgracias sobre cada uno de ellos, tendrán que asumir sus consecuencias, porque están tentando a Dios, están dándole la espalda a Dios, se están caminando solo, creyendo hacer lo correcto delante de Dios, pero tienen que sufrir también las consecuencias de su pecado y de la maldad que están sembrando en el corazón de los hijos de Dios. Vamos a seguir escuchando la palabra de Dios y vamos a escudriñar ahora el versículo número 6 de este capítulo 33 del libro segundo de las Crónicas, y dice así: E hizo pasar a sus hijos por el fuego en el valle de Ben-Hinnom. Practicó los presagios, los augurios y la hechicería. E hizo traer nigromantes y adivinos, haciendo mucho mal a los ojos de Yahvé y provocando su cólera. Aquí hay que resaltar primero que como estaba Manasés haciendo el mal, haciendo lo abominable ante la presencia de Dios, que había construido altares en la casa de Dios, ahora se va a otra cosa abominable, y es que llevó a sus hijos y los hizo pasar por el fuego. Se los consagró a ese Dios falso llamado Milcom. Dios abominable, cosa nefasta, Dios pagano, que le ofrecían sacrificios humanos, que eran los sacrificios de los niños. ¿Qué hizo Manasés? Hizo pasar a sus hijos por el fuego. Se estaba apartando definitivamente del camino de Dios y llevó incluso a pasar a sus hijos por el fuego. Pero no le bastó con cometer semejante barbaridad de pasar a sus hijos por el fuego, sino que también, como dice la palabra de Dios, practicó los presagios, los augurios, la hechicería, e hizo traer nigromantes y adivinos. Vea y escuche usted cómo Manasés estaba haciendo lo abominable grandemente delante de la presencia de Dios. No solo le bastó con hacer el mal, con hacer lo abominable, con construir altares en la casa de Dios, a los dioses falsos, paganos, sino que hizo pasar a sus hijos por el fuego. También practicó los presagios, los augurios y la hechicería. Esa práctica de hechicería era una cosa que Dios había dicho que no la practicaran, que eso era una abominación ante la presencia de Dios. Pero como Manasés estaba haciendo todo lo malo, pues imagínense, se dejó contaminar aún más de todo lo que las gentes de los pueblos que Dios había exterminado tenían: hechicería, la brujería, los augurios, los presagios, hacer pasar a sus hijos por el fuego y también la hechicería. Y escuchemos, por eso les invito, vamos a buscar la palabra de Dios, que escuchemos de la misma palabra de Dios, cómo Dios prohíbe todas estas cosas y el ser humano hace lo contrario. El ser humano le gusta desobedecer a Dios, el ser humano le gusta tentar a Dios, y a Dios no hay que tentarlo, a Dios no hay que desobedecerlo, a Dios hay que obedecerlo. ¿Qué dice? No vas a practicar la hechicería. ¿Qué hizo Manasés? Practicó la hechicería, cosa abominable ante la presencia de Dios. El libro de Levítico, capítulo 19, versículo 31. Y
Escuchemos y vamos a ver quiénes nos lo han escrito en los comentarios, que les animamos para que lo escriban, para que aquellas personas que se vayan sumando al en vivo de esta palabra de Dios puedan también tomar apuntes. El libro del Levítico, capítulo 19, versículo 31, para que escuchemos de la palabra de Dios cómo tenemos nosotros que obedecer lo que el Señor nos pide, no desobedecer lo que el Señor nos está pidiendo. Gela Luna, Levítico 19:31, Junior Quintanar, Levítico 19:31, Emily Carrillo, Levítico 19:31, Adelina Luna, María Pérez, Marisol Márquez, Laura Cruz, Isidra Romero, Juan Ortiz, Joaquín Sánchez, Rosa Rivera, Levítico 19:31, Aurora Pérez, Irene Jurkins, Eve, Guadalupe Reyes, Jesús Alexander, Reginaldo Santos, nos escriben Levítico 19:31, Juan Ortiz, Julie Pérez, Caro, nos escriben el libro del Levítico, capítulo 19, versículo 31, Verónica Martínez, Marta Alexandra Cruz, María Corona, José Manuel García Paredes, nos escriben el libro del Levítico, capítulo 19, versículo 31, y presta oído y que esté dispuesto a la palabra de Dios. No os dirijáis a los nigromantes, ni consultéis a los adivinos, haciéndose impuros por su causa. Yo, Yahvé, vuestro Dios. Cuando nos presenta esto, la palabra de Dios, tenemos que darnos cuenta de que es un mandato de Dios. ¿Qué dice Dios? No te dirijas a los nigromantes. ¿Y que nos dice el capítulo 33 del segundo libro de las Crónicas, en el versículo 6? Que Manasés también se dirigió a los nigromantes. Dice, ni consultéis a los adivinos. Es lo mismo que hizo Manasés, haciéndoos impuros por su causa. ¿Y qué estaba haciéndose Manasés? Se estaba haciendo impuro porque estaba practicando todas esas abominaciones delante de la presencia del Señor. Y escucha cómo lo expresa también el versículo 6 del capítulo 20 del libro del Levítico. Si alguno consulta a los nigromantes y a los adivinos, prostituyéndose en pos de ellos, yo volveré mi rostro contra él y lo exterminaré de en medio de su pueblo. ¿Por qué? Porque eran cosas abominables delante de la presencia de Dios. ¿Y cuántos católicos hacen lo mismo que está haciendo Manasés? ¿Cuántos católicos van a misa pero van a la hechicería? ¿Cuántos católicos van a misa pero van donde el brujo, donde el hechicero? ¿Cuántos católicos van a misa, pero también va para que le lean las cartas, para que le digan qué le va a pasar en su futuro, para que le den ramazo y fumen el tabaco, para caerle a mentiras? ¿Cuántos católicos están con Dios, pero también le trabajan al diablo? ¿Cuántos católicos van en cuerpo a Dios y su alma se la tienen entregada a Satanás? Hechicerías, brujerías, adivinos, personas que consultan a los muertos. ¿Cuántas personas no van y hacen hechizos, conjuros para que les vuelva el marido, para que les vuelva la esposa, para que el que tiene nunca se le vaya? ¿Y cuántos son católicos de Dios? ¿Cuántas personas no actúan así y se dicen llamar católicos, entre comillas? Manasés se había desviado del camino de Dios y siguió ese rumbo de practicar lo abominable,
Pero ¿cuántos católicos están en el camino de Dios y están haciendo lo abominable ante la presencia del Señor? ¿Cuántos se desvían del camino de Dios? ¿Cuántos van a la hechicería, brujería, santería, palería, a los adivinos, a los nigromantes, a los que consultan los muertos? ¿Cuántos católicos están haciendo estas cosas abominables delante de la presencia de Dios? Está haciendo lo malo ante Dios. ¿Qué es lo que nos sigue expresando el versículo número 6? Y dice así: e hizo traer nigromantes y adivinos, haciendo mucho mal a los ojos de Yahvé y provocando su cólera. ¿Qué hizo? Haciendo mucho mal, dando un mal testimonio, llevando al pueblo a que practique lo mismo, a que se vayan de la presencia de Dios y se agarren el camino malo, haciendo mucho mal, mucho mal. Lo expresa la palabra de Dios, haciendo mucho mal a los ojos de Yahvé y provocando su cólera. ¿Qué estaba provocando Manasés? La cólera de Dios. ¿Cuántos católicos no provocan a Dios? ¿Cuántos católicos no provocan la cólera de Dios, la ira de Dios? Y es que dicen algunos, no, es que Dios es muy bueno, Dios no nos hace nada, Dios es demasiadamente bueno. Pero si tú te vas por el mal camino, Dios no va contigo, porque Dios no va a entrar en ese camino malvado, sino que Dios se mantiene en el camino recto, que es el camino por donde hay que transitar. Y si tú decides irte por el camino malo, te vas solo, quedas a la intemperie de Satanás para que haga y deshaga con tu vida. Eso es lo que estaba haciendo Manasés. Se fue por un camino, pero se fue solo. Estaba haciendo mucho mal ante los ojos de Dios y estaba, como dice la misma palabra de Dios, provocando la cólera de Dios. Estaba tentando a Dios. Estaba haciendo las cosas malvadamente para provocar a Dios. ¿Cuántos católicos no provocan a Dios? ¿Cuántos católicos no tientan a Dios? Si sana, dicen algunos, un ejemplo muy claro: Señor, si tú sanas a mi familiar, prometo nunca más faltar a misa. Señor, si tú sanas a mi familiar, prometo todos los días a orarte a ti, Señor, y hacer obras de caridad todo el tiempo. ¿Por qué? Porque eso se llama tentar a Dios. Qué bonito es cuando está el familiar enfermo y tú puedas decirle: haz tu santa voluntad en las manos de Dios. No provoques a Dios. Si te vas por el mal camino, te vas solo, pero no provoques al Señor. En eso hay que tener mucho cuidado. Hay que caminar en el camino de Dios. El versículo 7 dice también lo siguiente: presta oído, que esté dispuesto a la palabra de Dios. Colocó la imagen del ídolo que había fabricado en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo: en esta casa y en Jerusalén, que he elegido de entre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Colocó la imagen del ídolo, colocó la imagen de ese Dios Baal, ¿dónde? En la casa de Dios. Imagínese usted lo abominable que estaba llevando su vida Manasés y por donde estaba encaminando al pueblo, porque si lo hacía el rey, el pueblo lo iba a hacer. Él les estaba dando un testimonio de andar por el mal camino. Les estaba dando un testimonio de hacer lo abominable ante la presencia de Dios. Y entonces llevó, imagínense, a profanar la casa de Dios. La casa que se había elegido para que Dios viniera a vivir y habitar en medio de su pueblo. Qué triste es que también hayan católicos que profanen la casa de Dios. ¿Sabe qué hacen ahora con lo de la New Age, de la nueva era? Hacen rosarios y le colocan cruces
un rosario, le colocan cruces, pero las pepitas que llevan para ir contando cada una de las Aves Marías, ahora las hacen y les colocan un puntico para presentar el ojo de Dios, que Dios lo ve todo. Eso es de la nueva era. Entonces, ¿qué hacen? Colocan cosas de la referencia católica y le colocan la nueva era. Para el que lo vea, diga, ay, tiene crucecitas bonitas, vamos a llevarla para que el Padre las bendiga, para profanar la casa de Dios, sabiendo usted que eso está mal. ¿Por qué? Porque lo que es de Dios y lo que es del mundo es del mundo. No podemos agarrar cosas del mundo, unirlas en las cosas de Dios y hacerlas pasar por buenas. No seas tú cómplice tampoco de ello, de profanar la casa de Dios, de profanar el templo de Dios, de pasar por buenas siendo mal. Hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado, porque Manasés llevó el ídolo. ¿Y dónde lo metió? En la casa de Dios, para que cuando el pueblo viniera a adorar a Dios, no adorara a Dios, sino que adorara al ídolo, adorara al Dios pagano y no al Dios verdadero. Hay que tener cuidado. Hay que estar alerta, no te dejes confundir, porque el diablo es astuto para confundir a los hijos de Dios. Tú tienes que mantenerte fuerte, no vayas a ceder como Manasés y te vayas por un camino de perversión, un camino de maldad, un camino de hacerlo abominable ante la presencia de Dios. Hay que tener cuidado, Si tú eres católico, que sea en tu testimonio, que sea en tu manera de vivir, que sea en tu manera de actuar y que puedas llevar adelante la doctrina de Jesús. Pero si eres un católico chimbo, de esos que van a misa, pero van donde el brujo, de esos que van a misa y hacen lo abominable ante la presencia de Dios, tienes que tener cuidado porque estás caminando muy mal. Y crea con gente que le gusta hacer el mal. Dios no camina porque eso no es de Dios. Quien camina con esa persona es el diablo, porque el diablo sí hace el mal. Al diablo le fascina hacer el mal. Y tú tienes que darte a conocer como un verdadero católico, que da testimonio con tu vida de que Dios está contigo, haciendo lo bueno, haciendo lo recto, haciendo lo verdadero delante de la presencia del Señor. Ahora vamos a escuchar el versículo número 9, porque este versículo 9 nos va a presentar que Manasés se desvió del camino de Dios, pero no solo ello, sino que llevó al pueblo también a desviarse del camino de Dios. Ten cuidado con tu ejemplo, presta oído y que estés dispuesto a la palabra de Dios. Manasés desvió a Judá y a los habitantes de Jerusalén para que hicieran mayores males que las gentes que Yahvé había exterminado delante de los israelitas. Manasés desvió a Judá y a los habitantes de Jerusalén para que hicieran mayores males. ¿Qué hizo Manasés? No solo le bastó que él se desviara del camino de Dios, que estaba haciendo lo malo, estaba haciendo lo abominable ante la presencia de Dios, sino que también empujó. ¿A quién empujó? Empujó al pueblo, empujó a los habitantes de Judá, empujó a los habitantes de Jerusalén para hacer lo malo delante de Dios. Vea usted cómo la gente malvada impulsa a otras personas no a hacer el bien, sino a hacer el mal. Y tú, con tu testimonio, con tu vivencia diaria, con tu familia, con un testimonio de vida, ¿estás llevando a la persona a un encuentro con Dios o estás llevando a la persona a desviarse del camino de Dios? ¿Qué estás haciendo? Hay que tener cuidado. Hay que estar alerta. ¿Para qué? Para no llevar a las personas por un camino perverso, por un camino malvado. ¿Qué dice la palabra?
Manasés desvió. Manasés, él se había ido ya de la presencia de Dios, pero no quiso irse solo, sino que empujó, desvió al pueblo por el camino del mal. Es decir, en vez de llevarlo en esa dirección del camino de Dios, lo llevó al desvío para que agarrara un atajo y se fueron por el camino del mal, por el camino de la perversión. ¿Y tú qué estás haciendo? ¿Estás llevando a tu familia por el camino de Dios o estás llevando a tu familia por el camino donde estás transitando? Puede ser tú, que es el camino del mal. Porque hay personas que son católicos, pero van a los brujos e impulsan a su familia a decir que son católicos, pero van donde los brujos. Eso es desviar a la familia del camino de Dios. Ten cuidado, esté alerta para que no lleves a tu familia por el camino del mal, sino para que lleves a tu familia por el camino del bien. No vayas a ser como Manasés. ¿Qué hizo Manasés? Desvió el camino de estas personas, los llevó a hacer lo malo ante la presencia de Dios. Entonces el castigo no solo iba a venir para Manasés, sino que el pueblo también iba a recibir su justa recompensa, su merecido, porque se dejaron incitar, influenciar y se desviaron del camino de Dios y se fueron por el camino de la maldad, por el camino de la perversión. Hay que tener cuidado, familia. Escuchemos ahora el versículo número 10 que nos presenta este capítulo 33 del libro segundo de las Crónicas. Habló Yahvé a Manasés y a su pueblo, pero no hicieron caso. Escuche. Era tan grande la perversión, era tan que Dios les habló. Dios les comunicó su mensaje, pero ¿qué va a hacer Manasés? ¿Qué va a hacer el pueblo? Presta oído y escucha lo que dice la palabra de Dios. Pero no hicieron caso, no hicieron caso, no hicieron caso. Como muchas personas no hacen caso. Como muchas personas no hacen caso, se les dice cambie a través de la palabra de Dios, cambie su manera de vivir, pero no hacen caso. Se les anuncia a través de la palabra de Dios que cambie su vida, que ya no tenga más rencor, más odio, que no sea prepotente, que no le guste humillar a la gente. Pero ¿qué hacen las personas? En alguna, su mayoría, no quieren escuchar. Dice, no hagas mal a tu hermano y tú lo haces. Te volviste sordo para escuchar la palabra de Dios. ¿Cuántas veces Dios te ha hablado y te dice, ama a tu familia, respeta a tu esposa, valora a esa mujer que tienes por compañera tuya? ¿Y qué hace el esposo? Golpe, insulto, maltrato. No escucha la palabra de Dios. ¿Cuántas veces también a través de la palabra se anuncia respetar al papá, respetar a la mamá? Cuarto mandamiento de la ley de Dios. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Y saben qué hace algunos hijos? Los maltratan, los insultan, los tiran a la calle como dar cualquier cosa, no les llevan comida, no los tratan bien, los dejan morir de hambre. Y entonces no escucharon la voz de Dios. ¿Qué hizo Manasés? No escuchó. ¿Qué hizo el pueblo? No escuchó. La palabra de Dios que dice claramente, habló Yahvé a Manasés y a su pueblo, pero no hicieron caso. Decidieron no escuchar a Dios. Como muchas personas, cuando se les habla y se les predica la palabra de Dios, no lo quieren escuchar. Eso es como cuando que va a misa. Cuando van a misa, lo tiene la persona, esa persona empieza a hablar con el que tiene al lado. El padre terminó la predicación, continuó con la Santa Misa y esa persona no quiso escuchar la voz de Dios. No la quiso escuchar. ¿Por qué? Porque le estaba dando duro y no quiso cambiar. No quiso cambiar. ¿Qué hizo Manasés? ¿Qué hizo el pueblo? Pues no quisieron cambiar. No escucharon al Señor. Se las tiraron de guapos. Se las tiraron de guapas las mujeres. ¿Y qué hicieron? No escucharon la voz de Dios. Y en ello hay que tener mucho cuidado, porque Dios nos habla
Y nosotros tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque dice, habló Yahvé a Manasés y a su pueblo, pero no hicieron caso. Y tú escuchas la voz de Dios y tú le haces caso a la palabra de Dios, sí o no. Pero eso es tu respuesta desde lo profundo de tu corazón en cuanto a si le haces caso a Dios en su palabra o no le haces caso a Dios. Hay que tener cuidado, hay que estar alerta. ¿Por qué? Porque Dios nos habla y nosotros tenemos que estar dispuestos a hacerle caso, a escucharlo y a llevar adelante lo que Dios nos está pidiendo a cada uno de nosotros. Pero como Manasés y el pueblo no quisieron escuchar a Dios, escucha lo que presenta el versículo 11 de este capítulo 33 del libro segundo de las Crónicas. Entonces Yahvé hizo venir sobre ellos a los jefes del ejército del rey de Asiria, que apresaron a Manasés con ganchos y ataron con cadenas de bronce y le llevaron a Babilonia. ¿Qué pasó? ¿Qué les llegó? Las consecuencias de sus pecados. ¿Qué hicieron? Los asediaron y se llevaron a Manasés preso a Babilonia. Se llevaron parte del pueblo a Babilonia. ¿Por qué? Porque tenían que sufrir las consecuencias de su pecado. ¿Cuántas personas no quieren sufrir consecuencias, pero sí les gusta hacer el mal? Pero tienen que sufrir las consecuencias de su pecado. No quisieron escuchar la voz de Dios. No quisieron escuchar a Dios. Y como no quisieron escuchar a Dios, pues les llegó la desgracia, las consecuencias de su pecado y tenían que sufrirlas a cabalidad. Pero el versículo 12 va a presentar cómo Manasés Dios le va a conceder nuevamente volver a Jerusalén, le va a perdonar su pecado. ¿Por qué? Porque este hombre se va a convertir. Escuchemos el versículo 12 de este capítulo 33 del libro segundo de las Crónicas del Dios de sus padres. Ella quiso aplacar a Yahvé, su Dios, humillándose. Le tocó sufrir las consecuencias de su pecado para darse cuenta de que se había equivocado, para darse cuenta que no había querido escuchar la voz de Dios, para darse cuenta que estaba haciendo lo malo, lo abominable ante la presencia del Señor. Por eso toda persona que hace el mal tiene que sufrir las consecuencias de su pecado y tiene que agarrarse duro. ¿Por qué? Porque pueden ser cosas grandes que le sucedan en medio de su vida y en medio de su familia. Humillándose profundamente en presencia del Dios de sus padres. Se humilló ante la presencia de Dios. Por eso nosotros tenemos que aprender que si nos equivocamos y cometemos un pecado, tenemos que humillarnos ante la presencia de Dios y hacer un propósito de no volverlo a cometer jamás, pero teniendo un propósito en medio de nuestras vidas. El versículo 13 nos va a presentar ahora cómo después de esa humillación, después de ese arrepentimiento, viene la oración. Escucha con atención la palabra de Dios. Después de esto, el 13, dice, oró a él y Dios accedió, oyó su oración y le concedió el retorno a Jerusalén, a su reino. Entonces supo Manasés que Yahvé es el Dios. Este versículo 13 dice que oró Manasés a Dios y Dios le escuchó. ¿Qué nos quiere decir nosotros? Que Dios nos escucha cuando le oramos. ¿Y tú le oras a Dios? ¿Cuántas veces al día le oras a Dios? ¿Será que tienes esa manera bonita de orarle a Dios todos los días y a cada momento? Porque cuando uno le ora a Dios, Dios lo escucha. Pero si tú no le oras a Dios, ¿cómo te va a escuchar Dios? Dios sabe lo que tú necesitas, pero Él espera que tú se lo pidas, que tú te acerques a Él, que tú le ores a Él. Que dice, oró a Él y Dios accedió. Oyó su oración
y le concedió el retorno a Jerusalén, a su reino. Entonces supo Manasés que Yahvé es el Dios. Y de ahí en adelante va a empezar la conversión de Manasés. De ahí en adelante va a empezar la purificación. Va a destruir una serie de cipos, altos altares que le había construido a los dioses falsos. Va a empezar a cambiar. Esa es la decisión. Hay que aprender a cambiar, a ser diferente. Hay que reconocer la majestad de Dios. Hay que escuchar a Dios y sobre todo hay que orarle al Señor. Hay que orarle a Dios. Hay que pedirle al Señor. No dejes tú de orarle al Señor. No dejes tú de encomendarte en las manos de Dios. Nos va a presentar el versículo 20 de este capítulo 33 del libro segundo de las Crónicas, que Manasés, se acostó Manasés con sus padres y le sepultaron en su casa. En su lugar reinó su hijo Amón. Y el versículo 21 hasta el versículo 25 nos va a presentar el reinado de Amón. Amón, como lo va a presentar el versículo 22, dice: hizo el mal a los ojos de Yahvé, como había hecho su padre Manasés. Amón ofreció sacrificios y sirvió a los ídolos que había fabricado su padre Manasés. Ya Manasés tenía un ejemplo de maldad por su padre Manasés, pero él no va a hacer lo que hizo su padre. Su padre hizo todo eso que presenta la palabra, pero él se va a humillar, él va a convertir, él va a cambiar y va a aceptar a Dios en su corazón. ¿Qué hizo Amón? Escucha cómo lo presenta el versículo número 23, dice así: pero no se humilló delante de Yahvé como se había humillado su padre Manasés. Al contrario, Amón cometió aún más pecados. ¿Qué dice el versículo 23? Que Amón no se humilló, que Amón no cambió, que Amón no se convirtió, sino que en vez de cambiar hizo aún lo peor, lo más abominable, lo nefasto delante de la presencia de Dios. Ahí tenemos nosotros cómo la tenemos que llevar con Dios a nuestro lado. ¿Cómo la tenemos que llevar? Haciendo lo bueno, haciendo lo recto, haciendo lo verdadero de nuestra vida para con nuestros hermanos. Vamos a orarle a Dios, vamos a pedirle a Dios que nos conceda la gracia de nunca apartarnos de su presencia, pero vamos a orarle a Dios con humildad, sencillez, con un corazón contrito, con un corazón arrepentido, que podamos nosotros mantenernos siempre fieles en el caminar de la presencia del Señor. Saludamos a todos los que se han hecho presentes también en este en vivo. Damos gracias a Dios por todo su amor, por toda su misericordia. Y tenemos esta bella enseñanza del capítulo número 33 del libro segundo de las Crónicas. No se te olvide, vamos a hacer el bien a los demás, vamos a hacer lo bueno, vamos a hacer lo recto, vamos a hacer lo verdadero, vamos a orarle a Dios, vamos a cambiar, vamos a convertirnos y vamos a dar a conocer a Dios a los demás con nuestro ejemplo, con nuestro testimonio. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Agradecidos con Dios por todo su amor, por toda su misericordia, por cada uno de ustedes que se ha hecho presente en este en vivo. A pesar de los pequeños inconvenientes que hemos tenido con el internet, Dios nos ha concedido la gracia de compartir en este día de Pentecostés también el capítulo número 33 del libro segundo de las Crónicas. Les animo, vamos con humildad a ser anunciadores de la palabra de Dios. Día del nacimiento de nuestra iglesia, hagamos sentir ese Pentecostés en medio de nuestra vida y que podamos anunciarlo con valentía a los demás. Damos gracias a Dios por su amor, por su misericordia. A cada uno de ustedes, que Dios les bendiga, que Dios les multiplique su cercanía, su aprecio, el estar dedicándole tiempo a la palabra de Dios. Eso tiene una gran recompensa de parte de Dios para cada uno de ustedes. Que el Señor les acompañe, que el Señor les dé la fortaleza. No se te olvide orarle a Dios, pedirle a Dios,
Dios escucha nuestra súplica, Dios escucha nuestras oraciones. Háblale, preséntate ante Él, preséntale toda tu vida, pídele al Señor, que Él está dispuesto a escucharte. Él tiene el oído presto para cada una de nuestras súplicas. No dejes de anunciar la buena noticia de la palabra de Dios. Gracias por estar en este en vivo de la palabra del Señor. Que Dios les bendiga, que Dios les acompañe, que Dios les dé la fortaleza de seguir adelante. También les digo que el día de mañana pues voy a visitar a mi mamá. Me encomiendo a sus oraciones para el trayecto que voy a tener hacia la casa. Voy en horas de la tarde. Por eso no vamos a tener el en vivo, pero sí vamos a tener el audio de la palabra de Dios. Dios mediante, mañana vamos a tener un en vivo con el Padre Marco, con el Padre Cristóbal también. Si no me equivoco y Dios nos concede la gracia, vamos a compartir con ustedes también la santa palabra de Dios para que se puedan acercar también, para que puedan escuchar la santa palabra de Dios. El en vivo es a las 2 de la tarde, hora de Venezuela. Dios mediante, vamos a compartir la palabra de Dios para que ustedes también estén al día, estén en esta sintonía de la palabra de Dios. Dios mediante y nos conceda un día bonito, nos conceda vida para podernos reunir en torno a la palabra de Dios también, para compartir con ustedes ese trabajo de evangelización. Gracias por su apoyo, por su cercanía, y pido a Dios que les bendiga a cada uno de ustedes. Nos disponemos para recibir la santa bendición de Dios. El Señor esté y con tu espíritu, y la bendición de Dios el Padre y te acompañe para siempre. Amén. Se les aprecia con todo el corazón. Dios les bendiga. Vamos a encomendarnos también a nuestra Madre María Santísima, diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que Dios les bendiga, que Dios les acompañe.